Te voy a llevar a casa, ya verás conmigo, dijo el guerrero apache a la anciana que había sido abandonada en el desierto sin saber que era la madre de su peor enemigo. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol caía como hierro ardiente sobre la tierra seca cuando Tahu vio la forma oscura tendida en la arena. Había salido al amanecer siguiendo las huellas del hombre que destruía las tierras de su pueblo. Pero ahora algo más urgente reclamaba su atención. El viento traía el olor acre de la madera quemada, de los árboles que ya no estaban, de la tierra herida. Su caballo relinchó suavemente y se detuvo, las orejas alertas. Tahu apretó las riendas y se acercó con cautela a la forma inmóvil que parecía una roca caída del cielo. Era una mujer, estaba tendida de lado. El vestido, que una vez había sido azul, ahora rasgado y sucio de tierra rojiza. Su cabello gris se extendía como hilos de plata sobre la arena y sus labios estaban agrietados y blancos como huesos viejos. Las manos extendidas hacia adelante tenían las uñas rotas y tierra metida debajo, como si hubiera tratado de cavar su propio refugio. Tahu desmontó y se arrodilló junto a ella, sintiendo cómo el calor de la arena le quemaba las rodillas a través del pantalón. Puso la oreja cerca de su boca y sintió un aliento débil, apenas un susurro que venía y se iba como las olas más pequeñas del mar. Algo se movió dentro de su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si el niño que había sido, el que se quedó huérfano de madre a los 5 años, despertara de repente del sueño largo donde había estado escondido. El mismo vacío que había cargado toda su vida, el hueco en el centro del pecho que nunca se llenó completamente, se agitó como un animal que reconoce algo familiar. Sin pensar, sin dudar, levantó a la mujer en sus brazos. Era liviana como un pájaro herido, como si la vida se le hubiera escapado por los poros, dejándola casi vacía. Su cabeza se recostó contra el hombro de Tahu, y él sintió la respiración lenta y trabajosa contra su cuello. Buscó su cantimplora con cuidado de no dejarla caer y humedeció sus labios resecos con paciencia, dejando que unas gotas cayeran en su boca entreabierta. Ella no reaccionó, pero tampoco se resistió. Su cuerpo se relajó contra el de él, como si reconociera que por fin estaba a salvo. La colocó sobre su caballo con cuidado, sosteniendo su cuerpo contra el suyo para que no cayera. El animal pareció entender la urgencia y la delicadeza del momento y caminó con pasos suaves y medidos hacia el refugio que Tahu conocía desde niño. Una cueva pequeña entre las rocas rojas donde solía descansar en sus viajes largos. El lugar era fresco y silencioso, protegido del sol por las paredes de piedra que habían estado ahí desde antes de que su pueblo tuviera memoria. Tahu extendió su manta más suave en el suelo de piedra y recostó a la mujer sobre ella con el cuidado que habría puesto al manejar algo sagrado. Durante las siguientes horas, mientras el sol se movía lentamente por el cielo, le dio agua gota a gota, sosteniendo su cabeza para que no se ahogara. Humedeció su frente con un trapo mojado, limpió la tierra de sus manos y su cara y esperó con la paciencia que había aprendido cazando, observando cada respiración como si fuera un tesoro pequeño que no debía perderse. Cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de colores naranja y rosa que se reflejaban en las paredes de la cueva, ella abrió los ojos. Los tenía del color de la tierra después de la lluvia, oscuros y profundos, como pozos antiguos. Lo miraron sin miedo, como si hubiera estado esperando encontrarse con él toda su vida, como si supiera que él vendría. «Agua», murmuró con voz ronca que sonaba como hojas secas rozándose.
Taú acercó la cantimplora a sus labios y la dejó beber despacio, controlando el flujo para que no se atragantara. Después buscó en su morral y encontró un pedazo de carne seca. La ablandó con agua, masticándola él mismo primero para hacerla más suave, y se la ofreció pedacito por pedacito. Ella comió en silencio, mirándolo todo el tiempo con esos ojos que parecían guardar historias largas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Taú en español, aunque también sabía algunas palabras en inglés que había aprendido de comerciantes. «Estela», respondió ella, y su voz sonaba como el viento entre las hojas secas, suave pero cargada de memoria. Taú asintió. Se quedó sentado frente a ella, con las piernas cruzadas como le había enseñado su abuelo cuando necesitaba paciencia, vigilando que respirara bien, que no volviera a desmayarse. Cuando la noche cayó completamente y las estrellas empezaron a brillar como granos de sal esparcidos en terciopelo negro, encendió un fuego pequeño cerca de la entrada de la cueva. Las llamas bailaron entre los leños secos, llenando el espacio de luz dorada que hacía que las paredes parecieran vivas, respirando. El olor del humo se mezcló con el aire fresco de la noche y por primera vez en muchos días, Taú sintió algo parecido a la paz. «¿Por qué me salvaste?», le preguntó Estela cuando pudo hablar sin que la voz se le cortara. Taú tardó en responder. Miró las llamas que bailaban entre los leños, recordando las palabras que su abuelo le había repetido desde niño. Después la miró a ella, estudiando la cara que ya empezaba a recuperar algo de color. «Mi abuelo me enseñó que nunca debemos dar la espalda a quien necesita ayuda», dijo con la simplicidad que llevaba siglos de sabiduría. «Es el camino de nuestro pueblo». Estela asintió, entendiendo que había algo más profundo en esas palabras, algo que venía de generaciones de hombres y mujeres que habían aprendido que la supervivencia dependía de cuidarse unos a otros. Estela cerró los ojos. Una lágrima corrió por su mejilla, dejando un rastro limpio en la piel todavía sucia de arena. «Gracias», susurró, y la palabra llevaba el peso de una vida entera. Taú se inclinó hacia ella y con una decisión que parecía venir de muy adentro, de un lugar que no sabía que existía hasta ese momento, le dijo: «Vas a venir conmigo ahora, vas a vivir conmigo». No era una pregunta, era una promesa tan sólida como las rocas que los rodeaban. Los siguientes días pasaron lentos y cuidadosos, como una danza antigua entre dos personas que aprenden a confiar. Taú cazaba pequeños animales del desierto al amanecer cuando salían a beber agua, liebres, lagartijas, a veces una serpiente que sabía preparar sin veneno. Recogía frutos de los cactus, sabiendo cuáles estaban maduros y cuáles todavía necesitaban tiempo, y raíces que guardaban agua en sus entrañas. Cocinaba todo con paciencia, como había visto hacer a las mujeres de su tribu, alimentando el fuego con ramas secas hasta que las brasas estuvieran perfectas. La carne la asaba despacio, volteándola hasta que estuviera tierna, y los frutos los ablandaba en agua tibia hasta que Estela pudiera masticarlos sin dolor. Cada comida la alimentaba como si fuera una ceremonia. Le sostenía la cabeza cuando estaba muy débil para incorporarse, le limpiaba la boca cuando terminaba, le daba agua fresca que iba a buscar a un manantial escondido entre las rocas que solo él conocía. Estela recuperaba las fuerzas poco a poco, como una flor que vuelve a la vida después de una sequía larga. Sus mejillas empezaron a tener color otra vez, sus manos dejaron de temblar tanto, y pudo sentarse sin ayuda para comer. Pero había algo en sus ojos que permanecía apagado, como una vela que se ha quedado sin cera, como si una parte de ella hubiera muerto en el desierto, y aún no hubiera decidido si quería volver a vivir.
Una noche, mientras el fuego crepitaba entre ellos llenando el silencio con su música antigua, Estela comenzó a hablar. Su voz salía despacio, como si cada palabra fuera un esfuerzo que tenía que decidir si valía la pena. Tenía una casa, dijo, mirando las llamas como si pudiera ver algo en ellas que Tau no veía. Una casa grande con un jardín donde crecían flores rojas que mi esposo trajo de México cuando nos casamos. Rosas que florecían 2 veces al año y llenaban toda la casa de perfume. Tau escuchaba en silencio, alimentando el fuego con ramas pequeñas para que no se apagara, pero tampoco creciera demasiado. Él murió hace 2 años. El corazón se le paró una mañana mientras desayunábamos. No hubo tiempo ni para despedirse. Su voz se quebró un poco, pero siguió hablando. Me dejó todo: la casa, las tierras, el dinero que había ahorrado trabajando desde antes de que nos conociéramos. Pensé que mis hijos me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Pensé que podía confiar en ellos más que en nadie en el mundo. Sus palabras se cortaron como si hubiera llegado a un lugar en la memoria donde no quería entrar. Tau esperó, sabiendo que hay silencios que hay que respetar como se respeta el sueño de los enfermos. Mi hijo mayor se llama Rodrigo. Tiene 30 años y siempre fue el más inteligente de mis 2 hijos, el que sabía convencer a la gente, el que tenía planes grandes. Estela levantó las manos y las miró como si no las reconociera. Vino a casa hace unas semanas con un papel lleno de palabras difíciles. Dijo que era para proteger la herencia, para que nadie nos la quitara si había problemas legales con algún vecino envidioso. La voz de Estela se volvió más débil, como si estuviera quedándose sin aire. Yo firmé. No sabía leer bien lo que decía, solo algunas palabras sueltas, pero era mi hijo, el niño que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había enseñado a rezar, al que había perdonado todas las travesuras. Se tocó la mejilla como si sintiera una bofetada invisible. ¿Por qué iba a desconfiar de él? Tau sintió que algo frío se movía en su estómago, como una culebra que se despierta. ¿Qué pasó después? Esa noche llegaron hombres a mi casa. 4 o 5. No pude contarlos bien porque estaba oscuro y tenía miedo. Entraron sin avisar, rompieron la puerta que mi esposo había hecho con sus propias manos. Estela tembló, aunque el aire estaba tibio. Me arrastraron afuera, me pusieron en una carreta como si fuera un costal de maíz. No entendía qué pasaba, gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. ¿Tu hijo estaba ahí? Mi hijo estaba ahí. Los dirigía. Las palabras salieron como un suspiro doloroso que había estado guardado en el pecho durante días. No me miraba a los ojos, pero les decía qué hacer. Llévensela lejos, decía, donde nadie la encuentre. Te dijo por qué. Me llevaron hasta aquí durante una tormenta de arena que duró toda la noche. Yo iba en la parte de atrás de la carreta, amarrada, tragando tierra. Los oí hablar cuando pensaron que estaba desmayada. Estela miró a Tau directamente, con una intensidad que lo hizo sentir como si ella pudiera ver dentro de su alma. Dijeron que contarían a todos que me perdí sola en el desierto, que me morí de vieja y confundida. Así nadie haría preguntas sobre las tierras, sobre quién tenía derecho a venderlas. Tau se quedó completamente quieto. El fuego siguió crepitando, pero el sonido le parecía lejano, como si viniera de otro mundo. ¿Dónde están esas tierras?, preguntó, aunque algo dentro de él ya sabía la respuesta. Al norte de Sonora, cerca del río Colorado, donde el agua corre entre los mezquites y los álamos. El corazón de Tau se detuvo por un momento. Conocía esa zona, conocía el río. Había caminado por esas tierras desde niño, siguiendo a su abuelo en expediciones de caza. Era exactamente donde el hombre misterioso había empezado a cortar árboles, donde las máquinas habían llegado como langostas para devorar todo lo verde. ¿Tu hijo tiene negocio con madera?, preguntó.
aunque la respuesta se estaba formando en su mente como una tormenta que se acerca. Estela lo miró con sorpresa, como si él hubiera leído sus pensamientos. Sí, desde que mi esposo murió, Rodrigo empezó a vender la madera de nuestras tierras. Decía que era para pagar deudas que mi esposo había dejado, pero yo sabía que mi esposo no debía nada a nadie. Era un hombre cuidadoso con el dinero. Sus ojos se llenaron de una tristeza nueva. Las tierras tienen muchos árboles, Taú. Robles que han estado ahí desde antes de que llegaran los españoles, mezquites que dan sombra a familias enteras, demasiados árboles para simples deudas. Taú se puso de pie bruscamente, como si algo lo hubiera picado. Caminó hasta la entrada de la cueva y miró hacia la noche estrellada, respirando el aire fresco que bajaba de las montañas. Todo empezaba a tener sentido, como piezas de un rompecabezas que de repente encuentran su lugar. El hombre que buscaba, el que destruía las tierras de su pueblo como una plaga, el que había traído máquinas para convertir bosques en dinero, era el mismo que había intentado matar a esta mujer, el mismo que había traicionado a su propia madre por ambición. Se dio vuelta y miró a Estela. Ella lo observaba con curiosidad, esperando que él dijera algo que le diera sentido a todo esto. «El hombre que estoy buscando», dijo Taú lentamente, saboreando cada palabra como si fuera medicina amarga, «es tu hijo». El silencio que siguió fue pesado como una piedra grande que cae al agua. Estela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se agrandaron, después se entornaron. Después se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de comprensión terrible. «¿Él está destruyendo tus tierras?», preguntó con voz que parecía venir de muy lejos. «Las tierras de mi pueblo, sí. Los bosques, donde hemos cazado durante generaciones, donde están enterrados nuestros ancestros, donde mis hijos aprenderían a ser hombres si yo tuviera hijos». Estela cerró los ojos y inclinó la cabeza hasta que la barbilla le tocó el pecho. Sus hombros temblaron como hojas en el viento. «Entonces, los dos tenemos razones para encontrarlo», murmuró, y cuando alzó la cabeza, había algo nuevo en sus ojos, algo duro y brillante, como metal al fuego. Taú se acercó y se sentó frente a ella otra vez, tan cerca que pudo ver las líneas finas alrededor de sus ojos, las marcas que la vida había puesto en su cara como un mapa de todo lo que había vivido. «Los dos», confirmó. Por primera vez, desde que la encontró medio muerta en el desierto, Estela sonrió. Era una sonrisa triste, pero había determinación en ella, la clase de determinación que Taú había visto en los ojos de los guerreros antes de la batalla. «¿Qué vamos a hacer?». Taú miró el fuego y después la miró a ella. En sus ojos ya no había solo dolor. Había algo más fuerte, algo que él reconocía porque lo había sentido toda su vida. La necesidad de justicia que arde en el pecho como un carbón que no se apaga nunca. «Vamos a detenerlo», dijo. Y después, Taú sonrió por primera vez en muchos días. «Después vamos a ser una familia». Los días siguientes los pasaron planeando con el cuidado de quien prepara una ceremonia importante. Estela tenía información que Taú necesitaba como un cazador. Necesita conocer las huellas de su presa, nombres de los hombres que trabajaban con Rodrigo, lugares donde guardaban la madera cortada, rutas que usaban para transportarla hacia pueblos donde comerciantes compraban sin hacer preguntas. Taú conocía el terreno mejor que nadie, cada roca y cada arroyo desde las montañas hasta el desierto. Sabía por dónde podían mover carros pesados sin ser vistos por viajeros curiosos, dónde había agua para los animales en las jornadas largas, qué senderos usaban los contrabandistas y los hombres que preferían no encontrarse con la ley.
Mientras hablaban, dibujando mapas en la tierra con palitos y señalando direcciones con piedras, algo más crecía entre ellos como una planta que encuentra agua después de una sequía larga. Taú escuchaba las historias que Estela contaba sobre su vida con su esposo, sobre los primeros años, cuando el amor era nuevo y cada día traía sorpresas pequeñas, sobre los años, cuando Rodrigo era un niño bueno y cariñoso que ayudaba a su padre en el trabajo y a su madre en la casa. Ella escuchaba cuando él le hablaba de su tribu, de las tradiciones que su abuelo le había enseñado con paciencia infinita, de la conexión sagrada entre su gente y la tierra que los alimentaba, los cobijaba y al final los recibiría en su seno cuando llegara el momento de partir. Una tarde, mientras preparaban carne de liebre que Taú había cazado al amanecer, Estela se detuvo en medio de cortar raíces y lo miró con curiosidad. ¿Tuviste hijos?, le preguntó. Taú negó con la cabeza sin levantar la vista del fuego que estaba alimentando. Nunca encontré a la mujer correcta, y después toda mi vida se volvió sobre buscar justicia para mi pueblo, sobre proteger lo que quedaba de nuestras tradiciones. ¿Te sientes solo? Taú siguió moviendo las brasas con una rama, pero Estela vio que sus hombros se tensaron. Siempre, dijo finalmente, y la palabra salió como si fuera algo pesado que había estado cargando en el pecho durante años. Estela extendió la mano y tocó la suya. Sus dedos eran suaves pero firmes, marcados por años de trabajo, pero todavía capaces de dar consuelo. Yo también, desde que murió mi esposo, desde que descubrí lo que Rodrigo era capaz de hacer, me siento como si no tuviera familia, como si fuera la última persona en el mundo que recuerda cómo era amar sin esperar nada a cambio. Taú volteó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Por un momento se quedaron así, en silencio, sintiendo el calor que venía del contacto, el consuelo simple de no estar solos. «Ahora nos tenemos», dijo Taú. Estela asintió y había lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza. «Eres el hijo que hubiera querido tener», murmuró. «El hijo que hubiera criado si hubiera sabido cómo criar a un hombre bueno». «Y tú eres la madre que siempre busqué sin saber que la buscaba», respondió Taú. «La madre que me hubiera enseñado que el amor no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe». Se quedaron así, con las manos unidas, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que no tenían nombre. Por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos se sentía solo. Por primera vez, ambos entendían que la familia no siempre viene de la sangre, sino a veces del reconocimiento mutuo entre dos almas que necesitan lo mismo: amar y ser amadas sin condiciones. La primera misión fue reunir pruebas como un detective reúne pistas, con paciencia y método. Taú conocía los movimientos de la zona como un águila conoce las corrientes de aire, y Estela recordaba conversaciones que había escuchado sin prestar atención, palabras sueltas que ahora cobraban significado nuevo. Juntos armaron un mapa de las actividades ilegales de Rodrigo, marcando en la tierra los lugares donde cortaba árboles, las rutas que usaba para sacar la madera, los nombres de los hombres que trabajaban para él. Siguieron las rutas de transporte durante varios días, escondiéndose entre las rocas como coyotes que observan una manada, esperando el momento correcto para moverse. Vieron carretas cargadas de troncos que salían de las tierras que habían pertenecido a Estela, dirigiéndose hacia pueblos donde comerciantes compraban madera sin hacer demasiadas preguntas sobre su origen. Una noche, cuando la luna estaba escondida detrás de las nubes, se acercaron a un almacén donde guardaban los troncos cortados. El lugar olía a resina fresca y a tierra removida. Estela reconoció algunos de los árboles por las marcas en la corteza, por el grosor de los troncos, por la forma de las ramas cortadas. Ese roble
susurró señalando un tronco grueso que sobresalía de la pila. Mi esposo y yo nos sentábamos bajo su sombra los domingos después de misa. Tenía una rama baja que era perfecta para colgar una hamaca. Tahú vio cómo cerraba los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. La rabia y el dolor se mezclaban en su rostro como dos ríos que se encuentran. Y ese mezquite de ahí era donde anidaban los cardenales cada primavera. Rodrigo trepaba a verlos cuando era niño. Me pedía que lo cargara para alcanzar las ramas altas. Encontraron documentos en el almacén, papeles escondidos en una caja de metal dentro de una oficina pequeña. Rodrigo había falsificado papeles que decían que las tierras eran suyas desde hacía años, que había heredado todo legalmente cuando su padre murió. Los compradores no tenían razón para dudar, todo parecía en orden, con sellos oficiales y firmas que parecían legítimas. Es inteligente, admitió Tahú mientras revisaban los papeles a la luz de una vela pequeña que había encontrado en el escritorio. Siempre lo fue, respondió Estela con amargura que sabía a metal oxidado. Cuando era niño, podía convencerme de cualquier cosa. Me decía que necesitaba dinero para libros y yo le daba aunque supiera que lo gastaría en dulces. Pensé que era don de gente. No sabía que era don de mentiroso. Juntaron todas las pruebas que pudieron, documentos, testimonios escritos de trabajadores que habían visto las actividades ilegales y estaban dispuestos a hablar. Mapas que mostraban las zonas devastadas comparadas con cómo habían estado antes, pero cuando estaban listos para llevar todo a las autoridades del pueblo más cercano, algo salió mal. Los habían estado siguiendo. Una mañana, mientras regresaban a su refugio, después de una noche de investigación, Tahú vio polvo alzándose en el horizonte como una nube pequeña que se movía demasiado rápido para ser viento. Se quedó quieto, usando la mano como visera contra el sol, y contó las figuras que se acercaban. «¡4 jinetes!», murmuró. «¡Nos encontraron!». Estela miró hacia atrás y reconoció a algunos de los hombres, incluso desde la distancia. «Son los que me trajeron al desierto», dijo con voz que temblaba no de miedo, sino de rabia. «Reconozco el caballo negro del que parecía ser el jefe». Tahú espoleó su caballo sin perder tiempo en palabras. Conocía el terreno mejor que ellos, pero Estela estaba débil todavía y no podía cabalgar rápido durante mucho tiempo sin desplomarse. Los llevó por senderos rocosos que subían hacia las montañas, lugares donde los caballos de sus perseguidores tendrían dificultades para mantener el paso. El sonido de los cascos sobre la piedra resonaba como tambores de guerra. Y Tahú sentía la respiración agitada de Estela detrás de él, su cuerpo tenso contra su espalda. «¡Ahí están!», gritó una voz detrás de ellos. «¡No los dejen escapar! El jefe dijo que los trajéramos vivos». Tahú conocía estas montañas desde niño, cada cañón y cada cueva, cada lugar donde un hombre podía esconderse y esperar a que pasara el peligro. Llegaron a un cañón estrecho que se abría como una sonrisa en la cara de la montaña, con cuevas ocultas entre las rocas que parecían solo sombras desde afuera. Guió a Estela hacia una de las cuevas más profundas y cubrió la entrada con ramas y piedras, dejando solo un espacio pequeño por donde podían ver sin ser vistos. Desde adentro oyeron a los jinetes pasar varias veces, sus voces rebotando en las paredes de roca como ecos de rabia. «¡Sabemos que están ahí!», gritaba uno de ellos. «¡No pueden esconderse para siempre! El jefe quiere hablar con ustedes. Dice que puede ser civilizado si ustedes también lo son». Estela temblaba, pero no de miedo. Era de rabia que había estado acumulándose como agua detrás de una presa. «Reconozco esa voz», susurró. «Es Hernández, el capataz de Rodrigo. Fue él quien me amarró las manos cuando me subieron a la carreta». Tahú puso una mano en su hombro para calmarla. «Van a cansarse de buscar. Después seguiremos.
Esperaron hasta que el sol se puso completamente y las voces se fueron alejando hacia el valle. Cuando todo estuvo silencioso, salieron de su escondite y continuaron hacia el pueblo donde vivía el juez que Stella conocía, un hombre que había sido amigo de su esposo durante años y en quien confiaba como en un hermano. El juez Morales había sido amigo del esposo de Stella desde que eran jóvenes, desde antes de que cualquiera de los dos se casara o pensara en tener hijos. Cuando los vio llegar a su casa al amanecer, cubiertos de polvo del camino y con las ropas desgarradas por las ramas, casi no pudo creer que Stella estuviera viva. «Dios santo, Stella», murmuró mientras los hacía pasar a su estudio, una habitación llena de libros y papeles donde había resuelto los problemas de la gente del pueblo durante más años de los que quería recordar. «Marta me dijo que te habías perdido en el desierto hace semanas. Toda la gente del pueblo está de luto por ti». «Marta es mi vecina», explicó Stella a Tau. Rodrigo debe haberle contado esa historia para que se corriera la voz. El juez era un hombre mayor, con barba blanca que le llegaba al pecho y ojos cansados que habían visto demasiada maldad humana durante su carrera. Escuchó toda la historia sin interrumpir, asintiendo en los lugares correctos, frunciendo el ceño cuando la traición se hacía más clara. Revisó los documentos que habían reunido con cuidado, usando unos anteojos pequeños que se ponía y se quitaba mientras leía. Movió la cabeza con tristeza que venía de haber visto casos similares antes, aunque nunca tan cerca de casa. «Es terrible», murmuró cuando terminó de leer. «Un hijo que hace esto a su madre. Es algo que no debería existir en el mundo de Dios». «¿Puede arrestarlo?», preguntó Tau. «Con estas pruebas, sí, pero va a negar todo, como hacen todos los que tienen algo que esconder. Va a decir que su madre está senil, que se confunde, que no sabe lo que dice». El juez miró a Stella con compasión que había aprendido en años de ver familias destruidas por la codicia. «Necesito que lo confrontes cara a cara, hija, aquí, en mi presencia, donde pueda ver sus reacciones». Stella asintió, aunque Tau vio que las manos le temblaban como hojas en el viento. «Quiero verlo», dijo con voz firme que ocultaba el dolor que sentía por dentro. «Quiero que sepa que sobreviví. Quiero que entienda que no puede escapar de lo que hizo». El juez mandó a sus hombres por Rodrigo con un mensaje cuidadosamente preparado. Dijeron que era para resolver un asunto legal sobre unas tierras en disputa. Nada más. Nada que pudiera hacer sospechar que era una trampa. Mientras esperaban, Stella y Tau se sentaron en el patio de la casa del juez, un lugar tranquilo con un pozo en el centro y árboles frutales que daban sombra. Había un pozo en el centro y Stella miraba el agua que brillaba en el fondo como una moneda perdida. «¿Tienes miedo?», le preguntó Tau. «No», respondió ella después de pensarlo. «Tengo tristeza». «¿Por qué?». «Porque voy a ver que mi hijo realmente murió. El Rodrigo que yo crié, el niño que cuidé cuando tenía fiebre, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, después de que su padre le contara historias de fantasmas. Ese niño ya no existe». Stella alzó la vista hacia él y Tau vio en sus ojos una resignación dolorosa. «Lo que voy a ver hoy es un extraño que tiene su cara, que habla con su voz, pero que por dentro es alguien que no conozco». Tau entendió. Él había perdido a su madre cuando era pequeño, pero ella había perdido a su hijo aún cuando seguía vivo. No sabía cuál dolor era peor, perder a alguien por muerte o perder a alguien por traición. «No tienes que hacer esto sola», le dijo. «Lo sé, y por eso puedo hacerlo». Cuando llegó Rodrigo, Tau se escondió detrás de una columna donde podía ver todo pero no ser visto. Quería observar al hombre que había estado buscando durante semanas, conocer al enemigo que había causado tanto sufrimiento a su pueblo y a esta mujer que ahora consideraba su madre. Rodrigo entró al estudio del juez con la confianza de un hombre que está acostumbrado a salirse con la suya.
Era alto y bien parecido, con bigote espeso, bien cuidado y ropa cara que hablaba de prosperidad reciente. Sus botas brillaban con cera nueva y llevaba un sombrero de ala ancha que le daba sombra a la cara. «Buenos días, don Morales», dijo con voz fuerte que llenaba la habitación. «¿En qué puedo ayudarlo en este día tan hermoso?» «Hay alguien que quiere verte», respondió el juez con voz neutral que no revelaba nada. Se abrió la puerta y entró Estela. Tau vio cómo la cara de Rodrigo se transformó completamente. La confianza se desvaneció como humo. La sonrisa se borró. La boca se abrió como si fuera a gritar, pero no saliera sonido. Los ojos se agrandaron como si hubiera visto un fantasma que había regresado para cobrar una deuda. «Mamá», murmuró. Y la palabra sonó como si le doliera al salir, como si fuera una confesión que no quería hacer. Estela lo miró en silencio durante un momento que pareció eterno. No había lágrimas en sus ojos, no había alegría ni alivio, solo una tristeza profunda, el tipo de tristeza que viene cuando algo se rompe para siempre y no hay manera de repararlo. «Hola, Rodrigo», dijo con voz tranquila que sonaba como agua sobre piedras. Pero tú... Dijeron que te habías perdido en el desierto. Dijeron que habías muerto. ¿Quién dijo eso? Rodrigo buscó palabras como un hombre que se ahoga busca aire, pero no las encontró. Miró al juez, después a su madre, después al suelo como si esperara que se abriera y se lo tragara. Yo pensé, la gente del pueblo dijo lo que tú les dijiste, murmuró Estela, y cada palabra caía como una gota de agua que perfora la piedra. Porque era más fácil que la gente creyera que tu madre loca se perdió sola en el desierto, que explicar por qué la llevaste allá para morir de sed y calor. Eso no es cierto, ¿no? El silencio llenó la habitación como humo espeso. Rodrigo miró a su madre y vio en sus ojos que ella sabía todo, que no había manera de engañarla más, que todas las mentiras que había preparado se desvanecían como arena entre los dedos. «Mamá, yo puedo explicar...» «No», dijo Estela suavemente, con la paciencia triste de quien ya ha aceptado una pérdida. «Ya no puedes». Se dio vuelta hacia el juez. «Haga lo que tenga que hacer», le dijo. El juez asintió e hizo señas a sus hombres que esperaban afuera. Rodrigo fue arrestado, pero antes de que se lo llevaran, gritó con desesperación de animal acorralado. «Los papeles que firmaste eran legales. Todo es mío ahora». «Tú me diste el derecho». Estela no se volteó para mirarlo cuando se lo llevaron. Se quedó de pie en el centro del estudio con la espalda recta y las manos quietas a los lados, escuchando cómo la voz de su hijo se alejaba hasta volverse silencio. Tau salió de su escondite y se acercó a ella. «¿Estás bien?» Estela respiró profundo, como si fuera la primera vez que podía respirar completamente en mucho tiempo. «Sí», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo estoy bien». Los días siguientes fueron de legalidades y papeles, de abogados que llegaban desde pueblos lejanos y testigos que contaban lo que habían visto. El juez invalidó los documentos que Rodrigo había hecho firmar a Estela, declarándolos obtenidos bajo engaño y coacción. Las tierras volvieron a estar bajo su nombre, y las actividades ilegales de tala se detuvieron inmediatamente por orden judicial. Pero Rodrigo no se rendía fácilmente. Una noche, mientras esperaba su juicio en la cárcel del pueblo, sobornó a un guardia y escapó. Se llevó consigo algunos documentos que creía que podrían salvarlo, papeles que mostraban contratos con compradores que no sabían que la madera era robada. Tau lo estaba esperando. Conocía a Rodrigo ahora, había estudiado sus movimientos y sus hábitos como un cazador estudia a su presa. Sabía que iría a las tierras devastadas para buscar algo que había escondido allí, alguna prueba que pensaba que podría usar para chantajear a alguien o comprar su libertad. Se enfrentaron entre los tocones de árboles cortados, bajo un cielo que empezaba a clarear con el amanecer.
El lugar olía a madera podrida y tierra removida. Los troncos caídos parecían huesos gigantes esparcidos por un cementerio. Rodrigo llevaba una pistola, pero sus manos temblaban y sus ojos se movían como los de un animal asustado. Taú era más rápido y conocía mejor el terreno, cada piedra suelta y cada agujero donde se podía tropezar. «¡Puedo pagarte!», gritó Rodrigo cuando Taú lo acorraló contra un grupo de rocas. «Tengo dinero escondido, más del que has visto en toda tu vida». «No quiero tu dinero», respondió Taú con calma, que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. «Entonces, ¿qué quieres?» «Dime qué quieres y te lo doy». «Justicia». «La justicia no pone comida en la mesa. La justicia no compra caballos, ni armas, ni tierras». Taú se acercó más, sin miedo a la pistola que temblaba en las manos de Rodrigo. «La justicia me da algo que tu dinero nunca podría comprar, la paz de saber que hice lo correcto». Rodrigo trató de disparar, pero Taú fue más rápido. Lo desarmó con un movimiento que había aprendido de su abuelo y lo ató con cuerdas hasta que llegó la policía que el juez había mandado en su búsqueda. Rodrigo fue llevado de vuelta a la cárcel del pueblo, esta vez con vigilancia doble, donde esperaría su juicio por fraude, intento de asesinato y destrucción de propiedad. Cuando todo terminó, Estela estaba de pie en el centro de sus tierras recuperadas. Había tocones por todas partes, cicatrices en la tierra donde habían crecido árboles durante décadas. Pero también había brotes verdes, empezando a salir de la tierra húmeda, vida que insistía en regresar incluso después de tanta destrucción. «Puedes quedarte», le dijo a Tahu, mientras miraba los brotes nuevos que crecían entre las raíces de los árboles viejos. «Podemos reconstruir esto juntos, plantar nuevos árboles, hacer que vuelva a ser hermoso como era cuando mi esposo estaba vivo». Tahu se quedó callado durante un momento largo, mirando la tierra herida que ya empezaba a sanar. Después miró a la mujer que había llegado a amar como madre, la mujer que le había enseñado que el amor verdadero no necesita sangre compartida para ser real. «Mi lugar está con mi pueblo», dijo finalmente. «Ellos me necesitan ahora que las tierras van a recuperarse, ahora que pueden regresar a los lugares donde cazaban sus abuelos». Estela asintió. Había tristeza en sus ojos, pero también entendimiento que venía de haber aprendido que amar significa a veces dejar ir. «Lo sé», murmuró, «siempre lo supe». Se acercó a él y puso las manos en sus mejillas, estudiando su cara como si quisiera recordar cada línea, cada cicatriz. «Eres un buen hijo», le dijo. «El mejor hijo que pude haber tenido, aunque no te haya cargado en mis brazos cuando eras bebé». Taú cubrió las manos de ella con las suyas. «Y tú eres la madre que siempre busqué sin saber que la buscaba. Eso no va a cambiar. Esté donde esté, viva el tiempo que viva». Se abrazaron en silencio, rodeados por la tierra herida que empezaba a sanar, bajo un cielo que prometía lluvia para ayudar a crecer los brotes nuevos. Taú prometió volver a visitarla cuando pudiera, cuando los deberes con su tribu le dieran descanso. Prometió que siempre habría un lugar para ella con su gente si alguna vez se sentía sola o necesitaba cambiar de aire. Estela prometió que cuidaría las tierras para que su gente pudiera volver a caminar entre los árboles sin miedo, para que los niños de su tribu pudieran aprender a cazar en bosques que crecerían fuertes otra vez. Cuando Tahu se montó en su caballo para regresar a su tribu, llevando consigo las buenas noticias de que el peligro había pasado, Estela no lloró. Se quedó de pie con las manos unidas sobre el pecho, viendo cómo la figura de su hijo adoptivo se alejaba entre la bruma dorada del amanecer. Había perdido a un hijo de su sangre, pero había ganado uno de su corazón. Y en el desierto árido donde todo parecía perdido para siempre, había encontrado que el amor verdadero no conoce fronteras de raza ni de sangre, solo conoce la necesidad profunda que todos los seres humanos tienen de cuidar y ser cuidados.
Los árboles volverían a crecer, la justicia había sido hecha, y en dos corazones que se habían encontrado cuando más lo necesitaban, había una certeza que ningún desierto podría secar, ninguna traición podría romper. La familia que se elige es a veces más fuerte que la que se hereda, porque nace del reconocimiento mutuo entre almas que necesitan lo mismo y están dispuestas a darlo todo para conseguirlo. Taú regresó a su pueblo llevando consigo no solo la victoria sobre quien había destruido sus tierras, sino algo más valioso: la memoria de una madre que le había enseñado que el amor puede nacer en los lugares más áridos, cuando dos personas perdidas deciden caminar juntas hacia la luz que ambas habían estado buscando sin saberlo. Y Estela, sola otra vez, pero ya no vacía, comenzó el trabajo lento de plantar semillas en la tierra herida, sabiendo que cada árbol que creciera sería un testimonio del amor que había encontrado y perdido y encontrado otra vez, transformado en algo que duraría más que cualquier vida humana. La certeza de que había sido madre del hijo que merecía, aunque ese hijo llevara sangre diferente y caminara por senderos que ella nunca podría seguir.